¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. Por fin nuevamente empieza la temporada con partidos oficiales. El Community Shield se enfrentaba el Crystal Palace en contra del Liverpool. El Liverpool, a pesar de venir de ser campeón en la Premier League, es un equipo muy renovado con grandes fichajes, también algunas salidas, algunas pérdidas, pero el Liverpool partía como amplio favorito y se lleva el primer fracaso de la temporada. Pierde el partido en contra del Crystal Palace, el cual le hizo un partido bastante sólido, pero me parece que Liverpool dejó de hacer bastantes cosas y eso es lo que vamos a estar analizando en el video. ¿Qué le faltó a Liverpool? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué cambio de sistema hubo durante el partido que no le benefició para nada a Arne Slot? También me puedes seguir en el canal para poder seguir subiendo videos, darle más difusión. Eso me ayuda bastante a llegar a más gente. Sin duda un resultado que nadie se esperaba. El Liverpool partía como amplio favorito después de los grandes fichajes que ha tenido. Florian Wirtz, un jugador que seguramente era el mejor que había en el mercado y el que se lo termina llevando ese Liverpool por una gran cantidad de dinero. El Bayern Múnich decidió ni siquiera iniciar la puja porque era una elevada cantidad y decidieron no apostar por este jugador. El Liverpool en cambio apuesta por este jugador, compra también a Ekitike que también partió como titular y la verdad es que los dos se vieron bastante bien. La problemática es que el Liverpool no se veía un equipo compensado, sobre todo en media cancha le faltaba Gravenberch y McAllister porque McAllister ha venido teniendo problemas físicos y Gravenberch no está disponible. Iniciaron en el medio campo Curtis Jones y Szoboszlai, que Szoboszlai la temporada pasada jugaba un poco más adelantado. Y Curtis Jones sí juega regularmente en el Liverpool, sobre todo al final de la temporada. Muchos partidos fue titular, pero el problema es que no juega precisamente en esa posición. Gravenberch es el que juega más retrasado. Justo ahí partió Curtis Jones y él regularmente juega más adelante. Y es por eso que a Liverpool a la hora de defender le estaba costando una infinidad. Szoboszlai no es un jugador que defienda del todo, la realidad es que le cuesta, tiene un poco de entrega, pero le cuesta y también no se logró adaptar muy bien al partido. En esa posición perdió muchos balones que le estaban costando contragolpes en contra del Crystal Palace, que precisamente es lo que mejor hace. Y la realidad es que Szoboszlai no tuvo de sus mejores partidos. Necesitan recuperar a McAllister, necesitan tener nuevamente a Gravenberch, porque el equipo la realidad es que no se vio del todo bien. Iniciaron perfecto los primeros 10 minutos cuando cae el gol de Ekitike. Florian Wirtz sabemos de lo que es capaz, es un jugador que no solamente se enfoca de 3/4 de campo hacia adelante, puede venir por el balón sin ningún problema a sacarlo con una claridad, con un entendimiento que pocos jugadores lo tienen. Se tira bien a las bandas, jugador muy completo. Eso le ayuda a Ekitike que queda de frente y una de sus características es crear él su propio gol. Así fue como lo empezó a hacer, por la línea del área grande se fue centralizando hasta que encontró un hueco y disparó de manera perfecta. Se estrena Ekitike en la temporada oficial, me parece importantísimo para un centro delantero empezar a tomar confianza cuando llega a un equipo nuevo. Salah, la realidad es que no tuvo de sus mejores partidos, pero es un jugador que sabemos de la regularidad que tiene, a pesar de que ya tiene una edad un poco avanzada para la edad futbolística, pero es un jugador que sigue siendo un estandarte dentro del Liverpool. En defensa, la realidad es que también les costó un poco, sobre todo entre Van Dijk y Kerkez, no se entendían muy bien, habría una línea de pase bastante amplia y es por ahí donde vinieron los goles del Crystal Palace. Van Dijk no está en su mejor momento desde hace varias temporadas, la realidad es que no es ese jugador imponente en defensa que prácticamente nadie lo podía pasar. El día de hoy comete un penal muy claro con el que el Crystal Palace logra empatarlos. El Liverpool, la realidad es que tiene una dinámica de juego que ya sabemos qué es lo que quiere Arne Slot de este equipo. Algo muy parecido a lo que quería Jürgen Klopp en el pasado, un equipo contragolpeador que tiene jugadores precisamente para eso. Ekitike es un jugador muy rápido, Mohamed Salah también. En el medio campo se toman muy buenas decisiones con Wirtz y Szoboszlai,
pero el Crystal Palace es un equipo muy contundente de cara a portería. Encontraba buenas opciones, sobre todo a la espalda de Kerkez. Dani Muñoz encontraba un carril muy grande porque Kerkez le tocaba centralizarse para que Frimpong pudiera avanzar bastante más por la banda. Con eso compensaba la defensa y acumulaba 3 prácticamente centrales con Kerkez, pero eso le permitía a Dani Muñoz llegar libre por la banda. Por ahí encontró las opciones el Crystal Palace y me parece que se terminaron salvando al final porque una mano muy clara de McAllister, la realidad es que me parece que era evidente que es mano y a final de cuentas creo que fue bastante justo que el Crystal Palace se terminara llevando el trofeo, porque me parece que esa mano fue catastrófico que no lo marque el árbitro. La realidad es que a pesar de que entra el VAR, deciden no marcarlo. Me parece que deberían de marcar estas manos. Las reglas están cambiando mucho de las manos y no nos queda claro qué van a marcar y qué no van a marcar. Lo que sí queda claro es que una jugada igual en las próximas jornadas la van a terminar marcando y en la próxima jornada no la van a marcar. Eso es precisamente de lo que se queja toda la gente, que no hay una contundencia en la regla y me parece que se debe de modificar para poder aclarar un poco más esto y evitar tanto la polémica que se crea en el fútbol, que de por sí ya es bastante. El Liverpool a medio partido empezó a cambiar la alineación, sacó a Ekitike y con eso metió otro mediocampista cuando iban ganando 2-1. La realidad es que no le funcionó a Arne Slot. Ya lo había intentado, pero solamente con Florian Wirtz como media punta en los partidos amistosos. Hoy intentó con Wirtz y Szoboszlai que estuvieran los dos como media punta y Salah por un lado y Gakpo por el otro. Gakpo lo mejor que tiene y que lo mejor que le brinda a Liverpool es el despliegue físico por la banda. Aporta mucho a la hora de defender, pero con esta alineación se tenía que ir muy al frente. La realidad es que el equipo se descompensó bastante en el medio campo. No creo que estuvieran bien organizados. Los dos estaban en línea paralela y la realidad es que había muchos huecos por la banda entre el lateral y el extremo. La realidad es que no le funcionó del todo a Arne Slot. Vamos a ver cómo lo maneja, porque regularmente venía utilizando un rombo y ahora utilizó un cuadrado que la realidad es que no le funcionó para nada. McAllister bastante mal entró, la realidad es que no pudo encontrar esa dinámica del juego de la que venía teniendo el Liverpool y es por eso que también le costó bastante y sobre todo al final encontrar opciones de gol al Liverpool. Y por último quiero hablar del fichaje de Frimpong, que llega en lugar de Trent Alexander-Arnold, que se fue al Real Madrid. Dos jugadores que son diferentes, pero que me parece, y desde mi punto de vista, a pesar de que Trent Alexander-Arnold tiene un aura de superestrella a pesar de ser un lateral, me parece que Frimpong le puede aportar mucho más a Liverpool de lo que le hacía Alexander Arnold. Alexander Arnold era un jugador que cuando tenía que atacar se metía en el medio campo, apoyaba a los mediocampistas, sobre todo por el gran golpeo de balón que tiene. Pero a la hora de defender, a mi punto de vista, Alexander Arnold es un jugador que tiene muchas deficiencias. La realidad es que en los manos a manos le cuesta bastante, no es un jugador tan rápido, tiene varias deficiencias en defensa que no le ayudan mucho. En cambio, Frimpong es un jugador que a pesar de que no tiene las cualidades físicas, es un jugador muy bajito, que no tiene tanta fuerza, que la realidad le cuesta bastante en el choque, pero a la hora de defender tiene esa entrega, algo que Alexander Arnold no tenía. También tiene mayor inteligencia, es un jugador que le brinda más, sobre todo cuando él ya está incorporado al ataque. Tiene ese despliegue físico y esa vocación a la hora de defender que no le cuesta tanto. Alexander Arnold era un jugador que se enfocaba en el ataque y a la hora de defender le costaba bastante más. Me parece que Frimpong es un jugador, al menos desde mi punto de vista y como lateral, que le puede aportar mucho más a Liverpool, y que se habla de que Alexander Arnold se fue una estrella de este equipo. Me parece que Frimpong llega en buen momento y sobre todo que podría ayudar bastante más a este equipo, que probablemente y por lo que vimos lo van a necesitar. Me parece que fue una victoria justa del Crystal Palace, a pesar de que Liverpool por momentos fue mejor. Creo que también después de cada vez que anotaba los goles se confiaba bastante y el Crystal Palace aprovechaba esas oportunidades para intentar crear sus oportunidades de cara a portería.
las terminó capitalizando y por eso el Crystal Palace se lleva esta victoria en penales. Me parece que lo de Dean Henderson también ha sido muy bueno a la hora de atajar los penales y es por eso que se lo termina llevando. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Te parece que Liverpool necesita a Alexander Isak para poder competir por todo? ¿O con el equipazo que ya tiene es suficiente? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.